manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este texto lo leo y a lo mejor cuando usted sepa de qué se va a tratar el sermón va a decir qué tiene que ver el versículo, el pasaje con lo que va a hablar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar la verdad sobre el castigo eterno, hermanos. La verdad sobre el infierno. ¿Y por qué leo el pasaje de 2 de Timoteo? ¿Por qué tenemos que dedicar 1 hora, 40 minutos, media hora a escuchar algo que se supone que ya sabemos? ¿Por qué tendríamos que invertir tiempo en la verdad sobre el castigo eterno? Porque dice el apóstol Pablo que vendrá tiempo en que no soportarán la doctrina saludable y se desviarán a muchos de la verdad. El día de hoy, hermanos, vamos a ver un tema bastante, podría así decirlo, delicado, o ¿en qué sentido? Quiero que escuchen con atención lo siguiente. El lunes pasado, hermanos, leí en un post algo que decía así: si el Dios cristiano fuera tan misericordioso, según el cuento cristiano, sería más compasivo que las almas que van al infierno simplemente dejarán de existir en lugar de una eternidad en el infierno. Este post, hermano, lo escribió un amigo que fue cristiano durante muchos años, se dedicó al servicio, estaba comprometido con Dios en apariencia y con la iglesia, y hoy en día es un no creyente. Y una de sus conflictos con el cristianismo es la existencia de un castigo eterno, y posteó esto en su Facebook. Pero no solamente eso pasa fuera de la iglesia. Aquí va otro post que también leí de un amigo que decía: creo en el Jesús de los evangelios y la forma en la que me enseña a Dios. No creo en el Dios castigador, justiciero, vigilante, que anda condenando para mandar castigar eternamente en el dolor, que citan textos justificando odio. Este amigo es cristiano. Este amigo se congrega en una iglesia cristiana, lo que yo llamaría un cristianismo progresista. Cree en un Dios de todo amor, de toda bondad y misericordia, pero ha decidido rechazar a ese Jesús, a ese Dios castigador, porque no concibe en la mente cómo es posible que un Dios tan bueno, tan misericordioso, sea tan malo como para mandar a la gente al infierno. De todas las doctrinas del cristianismo, hermano, creo que la doctrina del castigo eterno es una de las doctrinas más rechazadas por casi todo el círculo religioso y el círculo intelectual y escéptico. No hay doctrina que cause más rechazo que la doctrina del castigo eterno. Sectas como los adventistas del séptimo día, los testigos de Jehová, que afirman creer en la Biblia, que afirman creer en Dios, rechazan la doctrina de un Dios que va a castigar el pecado en un fuego eterno. Hasta dicen: Dios es amor, Dios es misericordia, y la existencia de un infierno, de un castigo eterno, contradice su bondad o un amor. ¿Será esto realmente cierto? ¿Será que hemos creído durante muchos años que la existencia del infierno es incompatible con el amor de Dios? El día de hoy vamos a estar viendo, hermanos, 3 posturas principales acerca del infierno. Vamos a ver qué dice la Biblia acerca del infierno y del castigo eterno y cómo escapar de él. Ningún personaje habló tanto del castigo eterno y del infierno como Jesús. Y esto se podría hacer como una extensión de la predicación que el pastor predicó semanas atrás, cartas o voces del infierno. Eso es como una extensión, hermanos, por así decirlo. Entonces, vamos a orar para poner este sermón en las manos del Señor y que sea Dios el que hable el día de hoy. Padre Celestial, te adoramos, Señor, en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu palabra abra nuestros corazones, Señor. El tema que vamos a ver es un tema duro, Señor, es un tema fuerte, es un tema que puede causar rechazo o incluso repulsión, aunque se escuche fuerte, Señor.
pero creemos que tu palabra dice la verdad y que tú en tu gracia y misericordia cada día nos adviertes, Señor, del inminente juicio que tú un día traerás a la humanidad que no quiso reconocerte, Señor. Pon gracia en mis palabras, Señor. Usa mi vida, Señor, y que yo me haga a un lado y que sea tu Espíritu Santo hablando en esta mañana, Señor. Salva a aquellos, Señor, que aún no te han conocido, Señor. Rescátalos de ese camino a la destrucción eterna. En Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. A lo largo de los años, algunos ya saben, a mí me gusta leer mucho, ver conferencias, ver videos. Y me he encontrado dentro del círculo incluso del cristianismo que uno de sus principales rechazos es la doctrina del castigo eterno. Cuando yo los escucho hablar, hermanos, y decir que el infierno no está a la par de la bondad de Dios, se me figura que están diciendo que yo soy más compasivo que Dios, que soy más bueno que Dios. Porque como yo no concibo la idea de mandar a alguien a que se esté quemando vivo por toda la eternidad y saber una idea que Dios sí es capaz, ¿cómo es posible que cómo es posible que yo sea más bueno que Dios? Que en mi mente no cabe la idea de mandar a la gente a un fuego eterno, pero Dios sí. Y eso me hace pensar en el orgullo y la soberbia de la humanidad que ha decidido rechazar a Dios y a su palabra. Una de las posturas principales, hermanos, que rechaza la idea o la doctrina del castigo eterno se le conoce como aniquilacionismo. El aniquilacionismo enseña el sueño del alma. Eso significa que ellos enseñan que el alma no es inmortal a menos que Dios te haya elegido para vida eterna. Ellos enseñan, hermanos, que cuando una persona muere, ahí se terminó todo. Se va a una tumba a dormir, a esperar el juicio final. Se le conoce como el sueño del alma. Y usan algunos textos bíblicos para justificar lo que ellos intentan enseñar a través de eso. Ellos enseñan que cuando Jesús regrese, todos los que están en las tumbas conmemorativas se levantarán de la tumba y entonces se enfrentarán el juicio de Dios, y los que no quieran aceptar las condiciones que Dios les va a poner serán destruidos. Les llaman ellos el cortamiento eterno, es decir, serán destruidos, serán aniquilados y nunca más volverán a existir. Uno de sus textos favoritos es el Salmo 37, donde dice que el inicuo no será más y los justos heredarán la tierra y residirán para siempre sobre ella. Es una de las doctrinas que son muy usados, por ejemplo, por los testigos de Jehová. Ellos utilizan muchos textos bíblicos para traducir la palabra destrucción, consumación y cortamiento, diciendo que ya una vez mueres, nunca más. Incluso enseñan que la palabra infierno en realidad es la tumba, una tumba colectiva, la tumba donde enterramos a nuestros muertos, y hasta ahí se acabó todo. Otra de las posturas, hermanos, otros de los textos que ellos dicen es Eclesiastés 9:5, que dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido, también su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Este es uno de los textos favoritos de ellos para decir que ya los muertos están, pero aquí la Biblia es clara, dice ya no tienen más actividad debajo del sol, es decir, aquí en la región de los vivos. No significa que ellos no sientan allá donde están. Otra postura, hermanos, es que se enseñan que el infierno en realidad existe, pero en realidad el infierno no es eterno. Hace mucho, hermanos, estaba viendo un video de un pastor muy influyente, muy reconocido, que incluso ha sido invitado a Televisión Azteca, lo han entrevistado. El pastor creo que es buen pastor, pero lo que me llamó la atención fue que en su video él decía que el infierno en realidad igual, no, el infierno no es compatible con lo perfecto de Dios, que el infierno no es compatible con el amor de Dios, que el infierno en realidad no tiene razón de ser, porque lo que Dios hace es perfecto, y si en el mundo venidero será perfecto, no se concibe la idea de saber que nosotros estamos disfrutando la vida eterna mientras millones de almas están quemando en el infierno. Y algo que él decía es que el infierno en realidad no es eterno, y que la palabra, el tormento por los siglos de los siglos en realidad es un periodo de tiempo establecido, nada más.
Sería ilógico creer en un castigo eterno cuando no tiene nada que ver con el amor de Dios. Y este tipo de afirmaciones son las que más peligrosas se me hacen. Sabemos que las sectas, ya sabemos que enseñan falsedades, pero que un pastor influyente dentro de la iglesia cristiana afirme algo así, es de peligro, hermanos, porque puede arrastrarnos al error y arrastrarnos a una confusión. Ahora, hermano, ¿qué dice la Biblia acerca del infierno? Hermanos, en términos humanos, sabemos que como humanos sí es desagradable pensar de que yo voy a agarrar a mi hijo y lo voy a echar a un horno de fuego y ahí que se consuma. Pero ¿qué dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 7 me parece? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, así como están más altos los cielos, así mis pensamientos difieren de los seres humanos. No podemos, hermanos, encerrar a Dios a nuestro pensamiento humano porque nos quedaremos cortos. Nosotros no podemos ajustar a Dios a nuestra moralidad, a nuestra propia ideología, porque no es compatible el Dios santo y eterno, que su justicia exige un castigo justo por el pecado, a nuestra propia moralidad. Porque casi nunca nosotros vamos a estar a la par de Dios. Ahora, hermanos, es importante aclarar que la palabra infierno, hermanos, antes de entrar en tema, vamos a ver tres lugares que van relacionados entre sí, pero es diferente. La primera, hermanos, es el infierno. El infierno es la Gehenna. De acuerdo al diccionario bíblico ilustrado, hermanos, el infierno es lo mismo que el Gehenna. El Gehenna era un lugar que en Segunda de Reyes es mencionado, donde los israelitas apóstatas y los paganos iban a ofrecer a sus hijos en honor a Moloch. Quemaban vivo a sus hijos en honor a ese Dios. Para la época de Cristo, el Gehenna era un vertedero de basura donde se quemaba la basura y siempre estaba encendido ese lugar. Nunca se consumía, le echaban basura y el fuego seguía ardiendo. Por eso Jesús, cuando habla del infierno, habla la palabra Gehenna, haciendo alusión, como que utilizando el Gehenna como un ejemplo ilustrativo para hablar de un castigo eterno. De ahí está también el Hades y el Seol. El Hades, hermanos, es una palabra, me parece que hebrea, griega. El Seol es la palabra hebrea. El Seol es la palabra hebrea, hermanos, y en la Biblia el Hades es vinculado a la región de los muertos, al lugar donde están los muertos. Si usted lee el capítulo 16 de Lucas, usted ve cuando el rico y Lázaro mueren, fueron a una región de los muertos, lo que nosotros conocemos como el Hades. Imagínense que es como un cementerio colectivo dividido en dos. En un lado era la gente que moría perdida, estaba siendo atormentada, como el caso del rico, y del otro lado estaba el seno de Abraham, o el paraíso que se conocía en aquel entonces, donde estaban los que morían en la gracia de Dios y eran consolados. Pero ese es un lugar distinto. Y por último tenemos el lago de fuego, o conocido también como castigo eterno. El lago de fuego es un lugar diferente al infierno, diferente al Hades y el Seol, y es el destino final de los que serán sentenciados en el juicio del gran trono blanco. Mateo capítulo 5, versículo 21 es la primera vez en los evangelios donde escuchamos a Jesús hablar del Gehenna o del infierno. Mateo capítulo 5, versículo 21, hermanos, vayan allá. Fíjense lo que dice el Señor Jesús acerca del infierno. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Aquí el Señor está hablando de un lugar donde las personas van después de la muerte, y habla de un infierno de fuego. La palabra que se está traduciendo aquí en el original es la palabra Gehenna, que es valle de Ginón, y la palabra griega pur, que significa fuego, literal. Entonces, hermanos, aquí el Señor no está hablando de una tumba, no está hablando de un sepulcro como los que usted y yo lo conocemos, sino está hablando de un lugar de tormento.
La palabra, hermanos, que aquí el Señor nos está diciendo es literalmente como si el Señor estuviera diciendo: quedará expuesto al fuego del Gehenna o al fuego del infierno. Hermanos, y más adelante, y en ese mismo capítulo, en el versículo 29, dice: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si el infierno fuera una tumba o un sepulcro, ¿por qué Jesús nos advertiría de que nos cuidáramos de ir completamente? Si sabemos que usted y yo, más temprano que tarde, terminaremos en la tumba. No sé si mancos, espero que todos nos vayamos completo, pero Jesús habla de que nosotros, si algo nos está estorbando, que es mejor entrar mancos al reino de los cielos que completo al infierno. Y no está hablando de una tumba, porque literalmente cuando nosotros nos muramos, a menos que nos incineren, vamos a terminar en una tumba. Eso sí o sí, hermanos. Entonces el versículo 29 derriba el argumento de que el infierno es una tumba. También en Lucas 12:5, hermanos, vaya a Lucas 12:5, Jesús vuelve a hablar del infierno y dice lo siguiente, y es paralelo a lo que Mateo está diciendo. Lucas capítulo 12, versículo 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Pero os enseñaréis a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. El Señor está advirtiendo, hermanos, que debamos temer no solamente a aquel que te puede quitar la vida, sino a aquel que puede destruir tu alma en el infierno, que puede echar tu alma al fuego, al tormento, hermanos. El infierno es un lugar real, el infierno no es una tumba, el infierno no es metafórico, el infierno es un lugar de tormento y de condenación eterna. Bueno, no es de condenación eterna, es de condenación provisional y ahorita les voy a explicar por qué. Pero ahí hay un lugar de condenación donde las almas están siendo atormentadas. Y el pasaje de Lucas del rico y el Lázaro, que no voy a ver ahorita por tiempo, ahí muchos dicen que eso es una parábola. Yo difiero porque la mayoría de las parábolas empieza con el reino de los cielos es semejante a, y casi nunca, o más bien nunca en una parábola se dan nombres propios. En el caso de Lucas, en la parábola de rico y Lázaro se dan un nombre como el de Abraham y como el de Lázaro. Y aquí vemos en Lucas 16, hermanos, donde el rico va al infierno o a la región de los muertos y él grita: Padre Abraham, ten misericordia de mí. Manda a Lázaro a que moje sus dedos en agua y lo ponga en mi lengua, porque ya no aguanto esta tormenta, esta llama que me atormenta. El rico estaba siendo atormentado después de la muerte, mientras que Lázaro estaba siendo consolado en el seno de Abraham. Mateo capítulo 22 y versículo 11 nos da otro ejemplo de lo que es el castigo del pecado. Mateo 22, 11 dice: y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste allí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: atadle de pies y manos y echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Aquí el Señor está hablando de un comportamiento que hay en el infierno, o de una consecuencia que pasa en el infierno, que es, ¿habrá qué? Lloro y crujir de dientes. Y está hablando de una manera literal. El Señor no está hablando de manera metafórica, aunque en esta parábola está enseñando una verdad espiritual sobre unas bodas y sobre alguien que se infiltró, no estaba invitado y lo echaron a las tinieblas. El infierno es representado como lugar de tinieblas, lugar de tormento, lugar de oscuridad, donde hay lloro y crujir de dientes. Porque eso es lo que provoca un dolor, el lloro y crujir de dientes. En Mateo capítulo 24, versículo 50, el Señor nos vuelve a decir: vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Luego la parábola del trigo y la cizaña, que ahorita no recuerdo exactamente el texto bíblico, creo que es una parábola muy ilustrativa cuando dice que era necesario que el trigo y la cizaña crecieran juntas, pero vendrá el gran día de la cosecha en que la cizaña y el trigo serán cortados. El trigo será echado a los graneros, una representación, una analogía de lo que es la vida eterna con el Señor, y la cizaña será amarrada en manojos y será quemada con fuego, haciendo una ilustración de lo que será el castigo eterno por el pecado. Mateo 23:15, el Señor confronta a los religiosos y les dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Hijos de la tumba, en caso que el infierno fuera una tumba, no tiene ningún sentido. El Señor está hablando de un infierno, de un fuego, de un castigo literal. Mateo 23:33, Jesús le dice otra vez a los fariseos: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Está hablando 2 palabras clave: condenación e infierno. Si el infierno es la tumba, como dicen los aniquilacionistas, ¿por qué Jesús tendría que decir que huimos del infierno? Si tarde que temprano, a menos que usted sea vampiro y sea inmortal, o que seamos Matusalén, que nunca vamos a ir al infierno, en el caso que sería la tumba, ¿por qué Jesús diría: ¿cómo escaparéis del infierno? Porque está hablando que el infierno, hermano, no es una tumba como los aniquilacionistas dicen, aunque en algunos textos bíblicos el infierno es relacionado a una tumba, pero también hay que ver el contexto, hermanos. Antes de Cristo, el infierno no era tan relacionado con un castigo eterno, pero habría que analizar el contexto en el que se habla para saber si está hablando del Seol como un sepulcro, región de los muertos, o en el caso del Nuevo Testamento si se está refiriendo al fuego del infierno literal. Marcos 9:43 habla que en el infierno el fuego nunca se apaga. Ahora bien, hermanos, ¿hay gente consciente en el infierno ahora mismo? El pastor que les comentaba decía que ahorita en estos momentos no hay gente en el infierno, porque para que haya gente en el infierno se necesita primero un juicio. Entonces, como no ha habido juicio final, la gente todavía no puede estar en el infierno. Pero hermanos, es interesante saber que en la Biblia se utilizan ciertos términos jurídicos. Por ejemplo, la palabra justificación. La palabra justificación significa que nosotros, siendo culpables, fuimos declarados inocentes. ¿Qué significa esto? Que a alguien más se le imputó nuestra justicia o nuestro pecado. Nuestro castigo que merecíamos pagar nosotros, a alguien más se le imputó. Alguien más pagó y ahora por ello nosotros somos absueltos de nuestro pecado. La condenación o la acusación que había en contra nuestra se canceló. Ahora ponga un ejemplo. Vamos a suponer que, no sé, el hermano Esteban es detenido por la policía porque lo encontraron robándose una gallina. El policía no le va a decir: señor Esteban, no lo puedo detener ni llevar a la cárcel porque tengo que esperar primero a que le hagan un juicio. ¿Usted cree que eso pasaría aquí en la vida real con las leyes? Por supuesto que no. A un ladrón, si lo encuentran en la flagrancia del delito o es acusado, se va directo a la cárcel o a la prisión preventiva y le declaran auto de formal prisión para que éste no se vaya a escapar o algo así. Entonces, mientras está en la cárcel, hermanos, se están juntando las pruebas para hacerle un juicio. Y en ese juicio, hermanos, lo único que van a hacer es ratificar su sentencia y ratificar el nivel de castigo que esta persona va a tener. Ya sea cadena perpetua, la silla eléctrica, ya sea a años de prisión, lo que sea. Pero en el juicio solamente se ratifica su sentencia. Él ya estaba en la cárcel anteriormente. Tenía que estar en la cárcel. En el caso del infierno, hermano, el infierno es una prisión preventiva, por así decirlo, para las almas que mueren sin Cristo. Ahorita están en el infierno, están esperando el juicio. Ahora bien, hermanos, usted y yo que hemos creído en el Señor, ¿tenemos ya vida eterna o tenemos que esperarnos a morirnos para poder tener vida eterna? Ya tenemos vida eterna, hermanos. En el día que usted creyó en el Señor Jesucristo, usted fue inscrito en el libro de la vida y usted ya tiene vida eterna. El día que usted llegue con el Señor, en el día del juicio, bueno, nosotros no pasaremos por un juicio, sino por un tribunal, y ahí solamente será recompensado y consumada su salvación
y para heredar la vida eterna. Pero nosotros ya tenemos la vida eterna ahora. Si nosotros ya tenemos la vida eterna, la condenación eterna para los impíos también ya está. Y no tienen que esperar ningún juicio final, hermanos. De hecho, en Juan capítulo 3, versículo 36, nos dice exactamente cuál es el estado de las personas que no creen en Cristo. Fíjese lo que dice Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Aquí no está hablando, hermanos, de un futuro y que hay que esperar un juicio, sino está hablando de un presente continuo. Ya tienes vida eterna. En 1 Juan 5:13 también nos dice: estas cosas os he escrito a ustedes que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que ¿qué? Que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No tenemos que esperar el tribunal de Cristo, hermanos, para tener vida eterna. Para ver, a ver si la hermana Vero se portó bien. Ah, pues sí, pásale. No, el hermano Esteban, no, va para allá. No, hermanos, ya tenemos vida eterna. Y en ese tribunal no seremos juzgados para condenación. Sin embargo, los impíos sí. Juan 3:18 dice lo siguiente: el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. El impío, a la persona que no conoce a Cristo, ya está condenado, hermanos. En el juicio final solamente, insisto, se va a ratificar su condena y su nivel de castigo. Pero él ya está condenado, y si muere sin Cristo, él se va a ir a las prisiones de oscuridad, al infierno. Ahora bien, hermanos, Judas nos confirma que el infierno es una cárcel para esperar el juicio del gran día del Señor. Judas, versículo 6, Judas no tiene más capítulos más que uno, y dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Judas está hablando del infierno, hermano. No sé si alguna vez usted se preguntó a qué se referirá. Judas está hablando del infierno. Es un lugar de oscuridad, es una prisión de condenación donde haya tormento, y los ángeles que abandonaron su dignidad también fueron lanzados para allá. Y allá se va toda persona, hermanos, que muere sin el Señor. Y déjame decirte, querido amigo, querida persona, incluso querido hermano que tienes años viniendo en la iglesia, pero que a lo mejor todavía no eres salvo, ahí será tu destino si no has creído en Cristo. Y hermano, después de muerto ya no hay esperanza, ya no hay nada ni nadie te puede sacar del lugar al que va tu alma después de la muerte. Y no importa cuántos rosarios reces, no importa cuántas veladoras prendas y cuántos Ave María y novenarios y 40 días y cabo de año y el papa de cabeza, nada de eso te puede sacar ni siquiera un cabello del infierno. Nada, hermanos. Ni aunque reces y ores por tu alma, nada. El día de salvación es hoy que estamos vivos, hermanos. Hoy nada más. Una vez muriendo y cayendo en ese lugar de eterna oscuridad, ya no hay vuelta atrás, hermanos. Ahora bien, es el infierno eterno, hablando del infierno, de esa prisión, de esa cárcel preventiva, por así llamarlo. No, hermanos, el infierno sí no es eterno. Hermano, está diciendo, no, vamos para allá. Pero permítame tantito. En el día del juicio final, hermanos, en Apocalipsis capítulo 20, versículos de 13 al 14, la Biblia nos habla de que todos los muertos serán levantados de sus tumbas, recuperarán su cuerpo natural. Y dice la palabra del Señor, Apocalipsis 20, capítulo 13 y 14, dice: el mar devolvió sus muertos. La muerte y el infierno devolvieron los muertos que habían en él. Y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. El lago de fuego, hermanos, es la sentencia final de los condenados. Así como cuando detienen a alguien, estuvo en la cárcel, lo llevan ante su juicio ya final, donde el juez va a emitir una sentencia final y dice: yo te sentencio a cadena perpetua o te sentencio a 50 años de prisión. Ahí ya se ratificó. En el juicio del gran trono blanco dice la Biblia que todas las almas, el apóstol Juan vio todos los muertos de pie ante el gran trono blanco. Chicos, grandes, de toda raza, lengua y nación, ricos y pobres, todos estaban ante el gran trono.
Y dice la Escritura que tanto el infierno, el mar, el Hades, todos devolvieron a los muertos directo al juicio. Y dice la Biblia que el que no se haya inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego que arde con fuego y azufre, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Los que estaban en el infierno, hermanos, serán arrojados junto con el infierno al lago de fuego, lo cual es el castigo eterno. Nunca más volverán a salir de ahí. Si a usted lo agarran, lo detienen, la policía, y le dicen, pues te condeno a 50 años de prisión. Bueno, si a mí me condenan a 50 años de prisión, sé que si Dios me permite vivir, aunque sea de 85, 86 años, viejito y todo turulaco a lo mejor, pero voy a salir de la cárcel. En el fuego eterno, hermanos, ya no habrá jamás esperanza de salir allí. La Biblia, hermanos, fíjese lo que dice en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Que es lo que les decía ahorita. Y vi un gran trono blanco, y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, estaba leyendo una teoría de los aniquilacionistas que decían que todo esto era simbólico y que como algo es simbólico no puede ser lanzado a un lago de fuego. Pero fíjese lo que dice Apocalipsis 19:20 en adelante. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y había adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hermanos, en el fuego eterno, en el infierno, las personas van a estar conscientes, van a estar siendo atormentados día y noche. Apocalipsis 22, fíjese lo que dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Hermanos, en Mateo 25:41 Jesús nos vuelve a advertir acerca del castigo eterno cuando dice: y entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Versículo 46 de Mateo 25: e irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. La palabra eterno viene de una palabra griega que significa que es colasis o colazo, que significa castigo, y la palabra aionios, que significa eterno, para siempre jamás. No es un periodo de tiempo como enseñaba este pastor en su video, porque si no estaríamos cayendo en un tema como de purgatorio, en que voy a estar por cierto tiempo y ya después purgo mis pecados y ahora sí me voy al cielo. No, hermano, la palabra de Dios dice que el castigo es eterno. Él dice que este pastor decía que la expresión por los siglos de los siglos es un periodo de tiempo, pero entonces estaríamos hablando que todas las demás expresiones de los siglos también significarían un periodo de tiempo. Por ejemplo, en el Salmo 41:13 dice: bendito sea Jehová, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos, amén. ¿Significa que Jehová nada más es bendito por un corto periodo de tiempo o por una edad? No, Él es bendito por la eternidad y hasta la eternidad, hermanos. Hay más de 9 versículos bíblicos que hablan de la expresión por los siglos de los siglos, que significa eternidad. Por mencionarle uno, dice Apocalipsis 22, 3 al 5: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará con ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, no tienen necesidad de luz, ni de lámpara, ni luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Es decir, para toda la eternidad, hermanos. Así como la vida eterna con Cristo es para toda la eternidad, así también el infierno y el lago de fuego es para toda la eternidad. No hay vuelta atrás, hermanos. Y lo más triste, ¿sabe qué es, hermanos? Que dice la Biblia que no hay reposo ni de día
ni de noche para los que están en el fuego eterno. Hermano, el infierno es una doctrina en peligro de extinción. El fuego eterno, y predicarlo es algo para los impíos, es algo que los llena de repulsión, que los llena como que de aversión, como ¿cómo es posible que tú te atrevas a predicar un Dios de amor que al mismo tiempo va a quemar a la gente en el infierno? Hermanos, no podemos dejar de predicar. El infierno es un lugar real, el infierno es un lugar que aún no fue hecho para la humanidad. El propósito de Dios no era mandar a la gente al fuego eterno. La Biblia dice que fue preparado para el diablo y para sus ángeles. Pero en Romanos capítulo 1 dice que aunque la humanidad conoció a Dios, no quiso honrarle como Dios, sino que se fueron en pos de ídolos y adoraron a un Dios incorruptible. De un Dios incorruptible se volvieron un Dios corruptible en forma de aves, de cuadrúpedos, por los cuales le espera una condenación. Dios no va a mandar a nadie al infierno. El ser humano, por su propia naturaleza rebelde, ha decidido darle la espalda a Dios para ir en pos de su rebeldía, y tendrán que pagar la consecuencia. Dios es un Dios justo, hermano. Dios es un Dios santo, y su santidad demanda castigo por el pecado. Imagínense, hermanos, muchas personas dicen: pero es que yo soy una buena persona, yo no hago mal a nadie, yo no he hecho nada malo. Vamos a suponer que yo asesiné a una persona. Voy ante el juez y le digo: oiga, señor juez, pero ¿por qué me va a condenar? Mire, yo he sido buena persona, tengo 50 años, 40 años, los que tenga, 29 años, 29 punto, casi 12 meses, he sido muy buena persona. Mire mi récord. Soy buen estudiante, soy buen ciudadano, he pagado mis impuestos. ¿Usted cree que el juez debería de perdonarme? Pero ¿por qué no? Si yo soy una buena persona, solamente maté a una persona. Un solo pecado cometí. ¿Por qué tendría que ir a la cárcel? ¿Por qué tendría que ser condenado? Hermanos, así como nosotros no concebimos la idea de cuando alguien comete un delito, no tenga que pagar, incluso nos indignamos, hermanos. Esta persona mató a tantas personas. ¡Ay, infeliz, miserable! Que lo condenan a cadena perpetua. Y nos rasgamos las vestiduras. Pero cuando se trata de nosotros y de saber que un Dios santo va a castigar el pecado y la maldad, ¡uy! Nos ofendemos, nos llenamos de cólera. ¿Cómo es posible que un Dios de amor vaya a condenar a la eternidad? Bueno, hermanos, así como en la vida real, así usted sea un pan de Dios y usted comete un delito, usted no va a poder convencer al juez de que usted es una buena persona. Usted va a tener que pagar por su delito. Pero ¿cómo es posible que tú te sientas buena persona y yo me voy al infierno y tú no, nomás por practicar una religión? No, hermanos, el Evangelio enseña que todos los seres humanos, desde el más pequeñito de un día, de un minuto de nacido, hasta el más anciano de 108 años, es un pecador, depravado, perverso, y está separado de Dios. Entonces, ¿qué nos hace a nosotros, o qué nos asegura que nosotros no vamos a ir al infierno? La muerte de Cristo. Hubo alguien, hermanos, que ocupó el lugar que usted y yo merecíamos, que nos libró de esa condenación atroz. Miren, hermanos, si por nosotros fuera, no, hombre, ya estaríamos ya estábamos condenados. Y miren, nosotros somos dignos que ahorita la tierra se abra de par en par y nos trague y nos consuma, porque somos pecadores. Nadie aquí es buena persona. Moralmente, socialmente, pues sí, a lo mejor llevamos una vida moral y una vida correcta, pero nuestro corazón es perverso. Jeremías dice: el corazón es mentiroso más que cualquier otra cosa. ¿Quién lo conocerá? En nuestros corazones hay envidia, hay odio, hay rencor. El Señor Jesús, en el versículo que leíamos ahorita, decía: ustedes han escuchado decir no matarás, pero yo os digo que cualquiera que odia a su hermano, el tal es un homicida. ¿Y qué dice la Biblia? Los homicidas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, yo como cristiano, ¿qué me hace garante de la vida eterna? La salvación en Cristo, porque creímos que merecíamos el castigo eterno, que merecíamos ser condenados, pero hubo uno que pagó por nuestro precio y aceptamos ese regalo por fe. El ser humano hoy en día quiere todas las bendiciones del cielo, pero no quiere al dador de la vida, no quiere al dador a la fuente de esa bendición. Como dice un meme por allí: quieres ir al cielo, pero no vas ni a la iglesia. Quieren ir al cielo, pero no quieren nada con Dios. Y Dios está en el cielo. ¿Por qué querrías ir al cielo? ¿Dónde está Dios? Si aquí en vida no quieres nada con Él. Hermanos, el infierno es un lugar
de condenación que originalmente, hermanos, no fue hecho para la humanidad, sino para Satanás y sus ángeles. ¿Es un Dios malo por mandar a la gente al infierno? ¿Contradice el infierno sus atributos de justicia, de inmutabilidad, de santidad? Por supuesto que no, hermanos. Nosotros, hermanos, estábamos lejos de Dios, pero Dios proveyó un escape para la humanidad para que usted no tenga que ir al infierno y al lago de fuego. Ezequiel capítulo 33, 11, hermanos, quiero que vayamos para allá en Ezequiel capítulo 33, versículo 11. Ya vamos a ir terminando, hermanos. Ezequiel capítulo 33, fíjese lo que dice el versículo 11. Déjenme nada más lo busco, lo encuentro. Dice así la palabra del Señor: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? El Señor durante toda la historia de la humanidad nos ha estado advirtiendo cuál es el destino de los malos y cuál es la manera de escapar del infierno. Volveos de nuestros malos caminos. Isaías 55 dice: mirad a mí, sed salvo todos los confines de la tierra, porque, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus malos pensamientos y vuélvase al Señor, el cual será amplio en perdonar. Ahí está el escape del infierno, hermanos. Ahí está ese camino que el Señor trazó, porque Dios no quiere que usted y yo perezcamos en el castigo eterno. Dios proveyó un escape en aquella cruz. Juan 3:16, un versículo que no sabemos de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca en el infierno, hermanos, sino que tenga vida eterna. ¿En dónde? En el cielo con el Señor. El cielo, hermanos, no fue hecho para 144,000 personas o para una minoría selecta. Sí es para una minoría selecta porque el Señor ha escogido a la salvación, pero no son 144,000 personas nada más ungidos por una experiencia mística, sino el cielo es para todo aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador. Recuerde que la salvación no es porque usted sea bueno, no es porque usted haga obras de caridad y porque haya descubierto la cura para el cáncer y salve gatitos, sino porque usted creyó en Cristo y que Él ocupó su lugar. Si usted cree que por ser una buena va a ir al cielo, hermanos, cuando esté en el infierno con todas sus buenas obras quemándose, descubrirá la terrible verdad. Hay gente buena en el infierno ahora mismo. Hay gente muy religiosa en el infierno ahora mismo. Y hay gente muy mala en el cielo. Y eso lo podemos ver cuando Jesús estaba clavado en la cruz, hermanos. Y eso el pastor lo predicó hace unas semanas atrás. Jesús estaba en medio de dos ladrones, hermanos. Y esa es una de las preciosas historias que demuestran palpablemente la gracia y la salvación de Cristo por la fe. Este ladrón ni se había bautizado, ni tenía conocimiento teológico, no sabía nada de la teología que hoy conocemos. Y él voltea a ver al Señor y le dice: Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Y el Señor, lleno de gracia, de amor y misericordia, lo voltea a ver y le dice: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué tuvo que hacer ese ladrón para ir al paraíso? Nada. Humanamente hablando, no tuvo que hacer nada. Creyó en el Señor. Él sabía que Él podía salvarlo, que Él era su esperanza después de que su cuerpo, su alma abandonara ese cuerpo. Acuérdate de mí. Y si usted ve el historial de ese criminal, hermano, no cualquiera terminaba en la cruz. Los que terminaban en la cruz eran personas de lo más vil, de lo más asqueroso, si se puede decir, de la sociedad en aquel tiempo. Morir en la cruz era algo vergonzoso. Si hubiésemos examinado el historial, diríamos: ay, ¿no es justo? Yo que me esfuerzo tanto, que voy a la iglesia, que soy buena persona, terminar en el infierno cuando este miserable ladrón, que aparte lo castigaron en una cruz, ahora resulta que se fue al cielo. Eso se llama gracia, hermanos. Usted y yo no merecemos. Miren, hermanos, y una frase que yo vi y me encanta: nadie que llega al cielo dirá: estoy en el cielo porque me lo gané. Estoy en el cielo porque yo merezco estar aquí. No, hermano.
Usted y yo no merecemos nada del Señor, no merecemos el cielo, merecemos el castigo. Si vamos a ir al cielo es por la gracia de aquel que ocupó mi lugar, hermano. Entonces, hermanos, Dios no quiere, hermanos, que nosotros vayamos al infierno. Romanos 33:26 dice que todos hemos pecado y no merecemos la gloria de Dios, pero que fuimos justificados por Cristo. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermanos. Hay una oportunidad de ser salvos el día de hoy y evitar el infierno. Hechos 4:12 dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Hechos 16:38, cuando el carcelero de Filipos pregunta: varones, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y los de tu casa. No hay nada más que hacer, hermanos. Nuestras mejores obras para el Señor son trapo de inmundicia. No podemos impresionar a nada con el Señor. El cielo no se trata de como el Soriana que ofrece: si te llevas tanto tienes más puntos, y para que te lleves esto con puntos. No, hermanos, ir al cielo no se trata de hacer puntos o méritos para poder entrar al cielo. Lo que sí usted está haciendo todos los méritos es acumulando fuego para la condenación que usted ya tiene si usted no ha nacido de nuevo. El infierno, hermano, es un lugar horrible. El infierno no es un lugar bonito. Fíjese lo que dice Daniel capítulo 12 y versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La palabra perpetua, hermanos, significa para siempre. Tan solo aquí en la tierra, hermanos, cuando condenan a alguien a cadena perpetua, ¿qué significa? Que de aquí hasta que te mueras, que ya nunca vas a salir de la cárcel más que con los pies por delante. Eso significa perpetuo. Y en la eternidad significa lo mismo, nada más que acá nunca vas a volver a salir del infierno. Pero para los que hemos creído, fíjese lo que dice el versículo 3. Pero los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia en la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Y Jesús vuelve a mencionar paralelamente en Mateo capítulo 13, 41 al 43 lo siguiente: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Querida persona que me visitas, querido hermano que no estás seguro de que eres salvo, si murieras hoy así como estás, lamento decirte, y no lo hago con orgullo, no lo hago con soberbia, sino con temor, temblor, te espera el infierno. Te espera un castigo atroz que no fue diseñado para ti, pero que por tu rebeldía has decidido ir a ese lugar. Pero el Señor te dice hoy: dame, hijo mío, tu corazón. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Deja tu camino impío y vuélvete al Señor, el cual será amplio en perdonarte. Tenemos un Dios tan grande que dice que Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, que Él es lento para la ira y grande en misericordia. No esperes más. Una de las cosas que dicen los jóvenes: no, esa cosa es para viejos. Cuando yo esté viejo quizá me acerque a Dios. Pero los viejitos dicen: no, eso ya es para jóvenes, yo ya no estoy para eso. Cuando vamos a querer, hermanos, reaccionar, ya será muy tarde. Y entonces, al igual que el rico, alzarán los ojos en el tormento eterno, diciendo: Padre, ten misericordia de mí, porque no aguanto esta llama que me atormenta. El infierno no es una tumba. El castigo sí es eterno por los siglos de los siglos, y es un lugar de horrenda condenación. Y sabe que, y lo comentaba el pastor, y coincido mucho, el peor sufrimiento que los que están en el fuego eterno será acordarse que un día les hablaron del Evangelio, que tuvieron la oportunidad de recibir a Cristo y que ese día ya están condenados para toda la eternidad. Desearán por lo menos salir un segundo, un minuto para poder arrepentirse, pero ya no habrá vuelta atrás. El infierno no significa que Dios sea malo, sino que Dios es justo y es santo, y su justicia y su santidad demandan castigo por el pecado.
Ven a Cristo hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en que tú puedes ser salvo. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Y si usted no ha conocido al Señor, si usted todavía no tiene ese regalo de salvación, venga a Cristo hoy, no espere mañana, porque mañana puede ser muy tarde. Vamos a orar, hermanos. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos. Dice la palabra de Dios: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de